Buenas tardes con todos. El día de hoy estamos reunidos en este espacio con la ingeniera Andrea Valencia, mi compañera Xiomara Vivanco y mi persona Alison Chicaiza, en el cual vamos a discutir acerca de cómo realizar un contrato por temporada. Entonces, comencemos. Mi compañera va a empezar con la primera pregunta. Buenas tardes. Ingeniera, ¿nos podría explicar la definición de un contrato por temporada, por favor? Buenas tardes, ¿cómo están, señoritas? Claro, tenemos en cuenta que el contrato por temporada es un trabajo, como su palabra lo dice, sí, temporada. Ya, este tiene lugar cuando ciertas tareas o razón de la naturaleza de la actividad de la empresa en las que se desarrollan, sí. Estas pueden ser determinadas en épocas del año, sí. Esto varía de acuerdo, sí. Esto sucede como consecuencia de la necesidad permanente que tiene la empresa sobre las funciones de desempeñar en ciertos momentos que tenemos del año. Sí, por ejemplo, esto es usual en los ámbitos de turismo, en ciertas actividades rurales del rubro. Puede ser un ejemplo una heladería, entre otros, ¿sí? Este contrato también se debe firmar al comenzar el trabajo por ambas partes. Asimismo, este tipo de contrato laboral tiene como propósito cubrir necesidades empresariales, tanto que se incrementa o ocurre un momento de espacio específico en el año, ¿sí? Tanto para el empleador, este tipo de contrato de trabajo supone una gran herramienta que le permite contar con el volumen superior a mano de la obra de los momentos de mayor demanda de productos o servicios que se tengan en el mismo que representa la oportunidad laboral. Listo, muchas gracias. Ujú. Em, Como segunda pregunta, ¿nos podría explicar cuáles son los derechos que tiene un trabajador con este tipo de contratos? Ya, claro. Tenemos que tomar en cuenta que todo trabajador tiene los derechos y obligaciones también como una persona que tiene un trabajo permanente, ¿sí? Igual puede contestar en general, debe tener un seguro que le brinda los derechos y obligaciones por o algún accidente o algo que pueda tener el trabajador. También tiene una obligación de pagarle un sueldo en la primera instancia, que además de cumplir las prestaciones sociales, le tiene que garantizar la seguridad, ¿sí? Puede que suceda como les había mencionado antes, algún accidente o algo, ¿sí? También tiene también el derecho de contratar al empleador de distintos montos, el acuerdo en el que llegue con ambas partes el salario que se le va a representar durante el trabajo que preste el servicio. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, o sea, el seguro social y la póliza de riesgo del trabajo, o sea, ¿el trabajador también es afiliado al IES, aunque sea por temporada o no? Ya, el empleador tiene la obligación de afiliar al trabajador el primer instante en el que entre a laborar. Sí, como usted acaba de mencionar, inclusive para la póliza de riesgo de seguro. No vayamos lejos, puede ser un trabajo eventual Armando, me imagino, una carpa, algo para una presentación por fiestas de Quito, eso es temporal, sí, entonces debe contar con una seguridad para riesgos laborales. Ya, muchas gracias. Y ahora, con respecto a las obligaciones o derechos que tiene el empleador con este contrato. Ya, sí. El empleador tiene el derecho, sí, como le había mencionado anteriormente, tal como el trabajador tiene el derecho a ser afiliado, el empleador también tiene el derecho de darle una estabilidad laboral, sí, así sea por el momento en el que el empleado decidió acceder al tiempo temporal de trabajo, también tiene para expresar el contrato, ¿no? Tiene un contrato en el que él puede expresar voluntariamente al respecto del contrato, puede decir que recibe una notificación igual de parte del empleado si no está de acuerdo, ¿sí? En el momento en que no le gustó cómo desempeñaba el tiempo en el que se estableció por ambas partes para trabajar, se puede igual dar por terminado, eso sí. También se
debe prestar y desarrollar una tarea normativa en la que el trabajador diga para que pueda el empleado cumplir las tareas asumidas a cargo del empleador que se está asumiendo, ¿sí? Tal como le está explicando. Cabe recalcar que igual el empleador tiene derecho, el patrón en este caso tiene la obligación también, como se les había mencionado, darle un salario, reconocer sus horas extras, debe recibir esto. Esto ya depende, ¿no? Como lleguen a un acuerdo, puede ser semanales, pueden ser acumuladas, pueden recibir quincenal. Eso va de acuerdo como queden ambas partes de acuerdo, ¿sí? Igual como les había mencionado, el pago del IES, también tiene, cuando ya se dé por terminado este contrato temporal, tiene el patrono que reconocer lo que son las obligaciones por ley, que son las temporales, los pagos que son de décimos y todo lo que se acumule en la empresa, ¿sí? Esos serían los derechos que igual tiene que el patrono cumplir con el empleador. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Este contrato por qué tiempo puede ser establecido? Ya, no se preocupe. El contrato puede ser establecido con un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 36 meses, que serían 3 años. Listo, muchas gracias. ¿Y por qué el contrato no podría pasar de 3 años? Porque es un contrato, como se dice, un contrato temporal. Entonces ya son de acuerdo a las causales. Sí, tomemos en cuenta que los contratos se trabajan bajo artículos que establece el Código de Trabajo. Entonces, cada contrato tiene sus leyes, sus normativas, cuáles se debe ir cumpliendo. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios de este contrato? Claro, este contrato le va a garantizar la estabilidad al trabajador, razón por la cual este será llamado a prestar sus servicios en cada temporada posteriormente. Sin embargo, este contrato podrá terminar anticipadamente de acuerdo a las causales que se establecen en los artículos del trabajo, que les decía que todo se debe cumplir bajo los códigos del trabajo. Sí, esto podemos ver que están en los códigos en el 169, 172 y 173 del Código de Trabajo. Muchas gracias. Por favor, ¿y nos podría explicar cómo sería la extinción de este contrato? Claro, la extinción del contrato debido al despido sin causa, ya sea durante el periodo en la actividad o durante un receso que se mantenga el empleado en este caso, entre las consecuencias de la extinción se debe comunicar 15 días con anticipación, sí, salvo sea el caso de que el empleado cometa alguna causa grave que no esté dentro de las leyes o normativas que se justifican dentro del código que una empresa puede emitirlas, se puede ser un despido con justa causa inmediatamente. Muchas gracias. Ingeniera, ¿y cómo se realiza un contrato por temporada? Claro, ya, el contrato de trabajo por temporada, esto se establece en el contrato de trabajo, sí, la duración se debe especificar tal cual. Esto significa que se debe mencionar en el contrato por cuánto tiempo tendrá vigencia, desde el primer día, la duración, si va a ser superior, si se va a establecer un convenio colectivo con el trabajador. Ahí mismo en el contrato se va a establecer las funciones que va a desarrollar, sí, el trabajo que va a realizar, se va a especificar todo en el contrato por temporada. Recordemos que como es un contrato, como cualquier empleado y va a estar bajo una afiliación y bajo todos los derechos, tiene que igual establecerse una duración de jornada dentro del rango que especifique, sí, tanto la hora de entrada como la hora de salida. Y asimismo el descanso que va a tener para el almuerzo y todo lo que va a desarrollar, sí. Todo esto va a estar escrito en el contrato de trabajo. Eso. Muchas gracias. Ingeniera, ¿y nos podría aclarar si es que el contrato tiene una estabilidad laboral? Claro que sí. Este contrato, recordemos que este contrato le da una estabilidad laboral, ¿sí? Dando que tiene los mismos derechos como un trabajador permanente, ¿sí? Esto ocurre debajo, sino que esto varía ambas partes con causales bajo los códigos de trabajo con los que se firmaron el contrato de trabajo. Pero en este caso sí, tiene todos los mismos derechos como un trabajador permanente. Gracias. Ingeniera, otra pregunta. ¿Al trabajador también se le da a conocer el reglamento interno de la empresa, aún así sea por temporada? Claro que sí, el trabajador debe cumplir con las tareas asumidas por el cargo contratado, sí.
de acuerdo a lo pactado en el contrato. Además, debe respetar los horarios de ingreso, los horarios de salida, ¿sí? Y debe cumplir con el reglamento interno de la empresa, siempre. Así sea por temporada, él debe cumplir y asumir todo, porque tomemos en cuenta que hay un contrato de por medio firmado donde se le está haciendo conocer tanto sus obligaciones como derechos. Muchas gracias. A ver, ingeniera, otra pregunta. Si el contrato se da por terminado, ¿el trabajador puede gozar de los beneficios? Ya, claro que sí. Tomemos en cuenta que el hecho de que el trabajador esté ingresado desde el primer día en el IES quiere decir que él tiene que estar ingresado igual en una nómina laboral que se lleve en el departamento de recursos humanos, ¿sí? Entonces, el trabajador va a gozar de estos beneficios proporcionales, sean de vacaciones, sean de utilidades que se generó durante el periodo que el chico trabajó, la señorita, para que reciba el próximo año. Va a recibir totalmente, ¿sí? Tomemos en cuenta que liquidación es un proporcional de su sueldo, si se da por terminado el contrato, que es un proporcional de su sueldo, décimos vacaciones. Cuando las utilidades se recibe al año siguiente, igual lo que le corresponde por el tiempo que él ha trabajado. Muchísimas gracias. Ingeniera, ¿y el trabajador que esté con un contrato bajo temporada puede tener el beneficio de las horas extras? Claro que sí, recordemos, sí, que todo empleado debe recibir su sueldo por los días que trabajó, más las horas extras que le corresponden, ¿sí? Asimismo, el trabajador que realice horas extraordinarias debe recibir el respectivo monto, ¿sí? Una vez que termine el periodo de actividad del contrato de temporal de la persona, ya sea por prestación de servicios o bienes, este recibirá la remuneración que sea de acuerdo a lo que trabajó, al tiempo que desempeñó o prestó dando servicio a la empresa, ¿sí? Todo rubro se le reconoce. Muchas gracias. Ingeniera, ¿nos podría explicar, por favor, este contrato por temporada, en qué meses tiene más demanda, por favor? Claro, consideremos que nosotros tenemos una temporada aquí navideña que se le conoce a nivel mundial, que es en el mes de diciembre, ¿sí? Y como ustedes saben, los centros comerciales son saturados, todo, ¿verdad? Entonces, normalmente los contratos temporales abarcan desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, ¿sí? Que normalmente contratamos por temporada, que es un periodo de octubre, noviembre y diciembre, que es de 3 meses, ¿sí? Para que puedan las empresas que tienen mayor influencia en estos meses, que son de ventas, de ropa, de artículos, de caramelos, de dulces, juguetes, normalmente contratan personal para prestar el servicio a las personas que van a estos locales y puedan ser atendidas, ¿sí? Porque recordemos que en estos meses del año normalmente tenemos bastante influencia en ir a comprar, en ir a visitar y todo, ¿sí? Entonces, en estos meses son cuando normalmente, o también podemos considerar que en otros meses que se puede contratar por obra, ¿sí? Digamos, ahorita me imagino un ejemplo. El gobierno necesita entregar un proyecto, ¿sí? Digamos en el mes de junio. Contratan personal, en este caso serían albañiles que puedan construir y entregar una obra en cierto tiempo determinado, igual puede ser por un contrato temporal o puede que ya tengan un personal que sea realmente fijo y los contratan a ellos mismos. Pero si es por una planificación, digamos, que tienen que entregar en cierto tiempo determinado, ahí pueden contratar personal, digamos, para terminar esta obra en el tiempo que les dé el contrato. Muchas gracias. Ingeniera, ¿y nos puede explicar cómo es la duración del contrato de trabajo por temporada? Claro, la duración del contrato de trabajo se debe especificar el tiempo de la duración, ¿sí? Esto significa que se debe mencionar por cuánto tiempo tendrá vigencia el contrato. Desde ya, la duración no podrá ser superior a lo que se establece en el contrato colectivo del trabajo, ¿sí? Que se indica en la ley del contrato del trabajo, que es la LCT, que ustedes deben conocer. Recordemos, chicas, que todo contrato, sea determinado, sea por tiempo, por temporada, siempre va el empleado a firmar un contrato, ¿sí? Todo debe estar determinado en el contrato. Así que la duración, el rato, en la duración del contrato de la pregunta que usted me hizo, el rato que el chico firme o la señorita, el contrato debe estar ya establecido dentro del contrato de trabajo. Ya, muchas gracias. Ingeniera, muchas gracias por su tiempo y por aclararnos las dudas acerca de este tema. Le agradecemos mucho y muchas gracias con todos. Buen día.
Igualmente, muchas Muchas gracias gracias, a compañera. ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.